Fundación Cristiana Cosecha y Victoria presenta Transformando Comunidades, porque Dios es el que transformará tu vida. Te acompaña el pastor Alexander Polanco y la pastora Moraima Miranda en su programa Transformando Comunidades. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. En este día te saludamos desde este programa Transformando Comunidades. Te saluda tu amigo y tu hermano en Cristo, el pastor Alexander Polanco, en este día, día hermoso, día que nos regala el Señor, porque cada día es un día de esperanza, es un día de oportunidad, es un día en el cual nuevas son las misericordias del Señor sobre tu vida, sobre mi vida, sobre nuestras vidas. Hoy iniciamos aquí en este espacio y queremos en el nombre de Jesús iniciar orando, presentando todo a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, oh Dios, por sostenernos, alentarnos y ayudarnos. En este día ponemos todo en tus manos y te pedimos que seas tú bendiciendo este país y las naciones y bendice este canal y a todos los que aquí laboran. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Te saluda tu amigo y tu hermano en Cristo, el pastor Alexander Polanco, en este día, dándole la gloria a Dios, y aquí estamos como ayer con el deseo de que la palabra de Dios te edifique, te bendiga, te dé nuevas fuerzas y cumpla, como dice en Isaías 55, el propósito para el cual Dios la envió sobre tu vida. Y en el día de hoy vamos a hablar un tema hermoso. No sé si usted lo sabe, mañana inicia el último mes del año. Hoy estamos a 30 de noviembre y mañana es día 1 de diciembre. Por lo tanto, vamos a estar iniciando un nuevo mes, pero también es el último mes del 2021. Una buena noticia, hay tiempo de que todavía en este mes Dios te sorprenda, te haga reír, Dios cumpla promesas, propósitos, Dios haga cosas grandes que ojo no vio ni oído escuchó a tu favor. Y en este día vamos a hablar de hacer lo que hagamos alegres para Dios, cantando para Dios. Cantar, alabar, adorar y orar en todo tiempo. En todo tiempo te alabaré, dice la palabra de Dios. Y pues vamos a ver diferentes ejemplos bíblicos de cómo en todo tiempo podemos alabar a Dios. Y vamos a iniciar leyendo en el libro de los Salmos, el Salmo 30. Lo hemos leído varias veces, pero es que dice algo poderoso que quiero que usted trate de aplicar todos los días, porque muchas veces el día nos muestra una cara no tan amable, no tan bonita, ¿verdad? Muchas veces el día inicia y usted se siente como que para bajarse de esa cama le cuesta. Y ciertamente a veces el cuerpo mismo está pasando por procesos, por problemas de salud. A veces usted no quiere ni salir de su habitación porque tiene que enfrentar situaciones muy fuertes. Pero quiero que recuerde que el Señor es su ayuda, Él es su refugio, Él es tus fuerzas, en Él están. Lo que a ti te falta, en Dios está. Busquemos esas nuevas fuerzas cada mañana en el Señor. Busquemos en el Señor esas fuerzas para salir adelante, para seguir adelante. Y en el Salmo 30 dice la palabra de Dios en el versículo 11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. El libro de los Salmos nos muestra dos momentos en particular donde David estuvo enfermo. Y estando enfermo, en el lecho de enfermedad, él pide a Dios sanidad, pide que lo levante, pero también al final de cada cántico y cada oración le da alabanza, adora y declara que solo para Dios danzará, que solo a ti te alabaré. Qué importante es entender que este Salmo 30, su título es Acción de Gracias por haber sido librado
de la muerte. Él está dando gracias porque estuvo al borde de morir y fue librado. Sin embargo, quizás muchos no entenderán que después de un gran proceso viene un momento de dar gloria, dar gracias. Algunos esperan primero fortalecerse, tomar agua, comer, fortalecer el cuerpo, fortalezca el espíritu, porque de ahí viene todo lo demás. Y después de una gran batalla, a veces, aunque hayas vencido de una manera u otra con la ayuda y el favor de Dios y la gloria es de Dios, hay cosas por hacer, hay cosas por resolver. El que, por ejemplo, hace algunos años me tocó pasar por una zona de nuestro país donde pasó una inundación y muchos estaban saliendo a limpiar los destrozos que había hecho esa inundación. Y pude hablar con gente del lugar donde fuimos a extender una mano amiga y un poco de fe y ayuda. Y algunas personas nos dijeron cosas tan tremendas porque veíamos que limpiaban sus hogares luego de esa inundación y lo hacían con gozo. Y ellos decían, es que lo material se repone, es que lo que se perdió yo lo puedo comprar, pero la vida que no tiene precio, Dios nos guardó. Y qué bonito que esas personas estaban totalmente lúcidas, claras, en que todo lo que veíamos destrozado podía reponerse, podía repararse, pero la vida la guardó Dios, la vida la sostuvo el Señor. Qué importante es entender que casa, mueble, colchones se pueden reponer, pero la vida no. Si fuiste a una batalla, si pasaste por un proceso fuerte y saliste librado con la vida que Dios te la regaló y te la entregó nuevamente, úsala bien. Y comienza por usarla dándole gloria, honra y alabanza al que te ayudó, al que te libró, al que te sacó con brazo fuerte. David en cada uno de esos salmos donde habla de que fue librado de la muerte, siempre incluye alabar, danzar y cantar cánticos. Qué importante es entender eso. Este mismo salmo en el versículo 4 dice, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Amén. Ese mismo salmo es el que nos dice, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Qué importante es entender. Él dice, no estaré callado. Cuando Dios hace algo grande con usted, usted no se puede quedar callado. Mire, le voy a poner un ejemplo práctico. La gallina pone un huevo, inmediatamente eso es un escándalo. ¿Cómo sabe el granjero, el dueño de la gallinita, que la gallinita puso? Porque cuando la gallina pone un huevo, hace un escándalo. Y ese escándalo provoca que todo el mundo sepa que a ella acaba de poner un huevo en el buen sentido de la palabra. Hay gente que dice, esta persona puso un huevo, pero los huevos son buenos, alimentan, son proteínas. Y hay gente que ha usado ese término, que es algo bueno, para hacer parecer que algo malo ha ocurrido. Fíjese cómo la gente ve las cosas diferentes. La gallina pone su huevito y se alegra, se goza, porque para ella es el fruto que ha podido venir de ella. Y para nosotros es bendición los que también somos alimentados y sostenidos de ese fruto. Fíjese que también la Biblia nos muestra en el libro de Nehemías. Usted sabe que Nehemías fue llamado por el Señor para reedificar el muro de Jerusalén. Y Nehemías, junto a los cabezas de familia, tuvo que vencer la oposición de Gesén el árabe, de un grupo de personas que se oponían. Y luego de oponerse y ver que nada podían hacer porque se oponían con dichos, le decían ustedes no podrán, trataron de meterle miedo con chismes, trataron de decirle que venía un ejército contra ellos, también trataron de minimizarlo y decirle ustedes son débiles, son pocos, ustedes no podrán, pero nada pudieron hacer. Hasta buscaron una profetisa falsa, una especie de bruja, que le dijera a Nehemías una profecía falsa que tampoco funcionó. Nada pudo porque Nehemías estaba confiado en Dios y no se dejó confundir, no se dejó engañar. Él siguió adelante con Dios delante. Y dice que llegó un momento que el muro fue terminado en 56 días. Es un tiempo récord.
56 días, una muralla alrededor de toda una ciudad levantada, reparada, con sus puertas, con sus pórticos y con las torretas donde van los soldados, en 56 días. Y cuando fue terminado, llegó el gran momento, dedicarlo a Dios. Y en ese momento de dedicarlo a Dios, que lo encontramos en Nehemías 12, capítulo 12, nos habla de un momento solemne donde esa dedicación era un momento espiritual. Y ese momento espiritual implicaba que todas las familias, las tribus se iban a unir para adorar a Dios. Y dice la palabra que Nehemías organizó a los sacerdotes, los convocó para que ellos prepararan todo ese acto de dedicación del muro al Señor. Y dice que habían instrumentos musicales como los que usaba David, que estaban también, ahí nos habla en el versículo 36 sobre eso, y sus hermanos Semanías, Asael, Milaía, Galaía, y ahí menciona a todos con los instrumentos musicales. Esos son los nombres de los músicos que estaban ahí para ese día de dedicación. Y dice que había coros de voces, versículo 38. El segundo coro iba al lado opuesto y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Hanael, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas. Y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios. Salieron dos grupos de músicos cantores, y delante de cada grupo iba un coro de voces, adorando a Dios alrededor del muro, alabando al Señor, hasta que llegaron al punto de encuentro. Y dice que estos dos grupos se reunieron, y cuando se reunieron, dice la palabra, que llegaron luego a mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliacín y conmigo, y los sacerdotes Eliacín, Maesías, Minaíam, Micaías, Eloienai, Zacarías, Ananías, con trompetas, y Misaías, Semaías, Eleazar, Uzi, y ahí los menciona a todos. Cantores, cantaban en alta voz, es decir, estaban cantando con todas sus fuerzas, adorando a Dios. E Isaías era el director, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, es decir, ovejas, palomas y diferentes cosas para el Señor, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grandes contentamientos. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. Es decir, que la celebración, la dedicación, el momento solemne se convirtió en un momento de alegría, de gozo, y todo el pueblo celebró. ¿Cuántos le gustaría en este final de año que Dios haga proezas, maravillas, prodigios para que usted pueda celebrar? Y algunos dirán, es que hay cosas que yo no veo cómo van a suceder. Ese muro que usted acaba de escuchar, que habían torres, que habían diferentes lugares, fue reparado, levantado y hechas sus puertas y todo lo demás en 56 días, menos de 2 meses. Y estamos ahora mismo a ley de un mes de terminar el año. Dios Todopoderoso, todo lo puede. ¿Qué cosa Dios no podría hacer por ti? Hoy es importante que entiendas que hay momentos de prueba y de situaciones de dificultad donde tenemos que creer, orar y alabar. Hay momentos donde tenemos que ser constantes, como fue Nehemías y el pueblo, cuando llegaron los chismes, las murmuraciones, llegaron los consejeros falsos, cuando llegó gente a decirle, ustedes no podrán. Él dijo, sí podremos, porque con nosotros está el Señor. Recuerde que con usted está el brazo fuerte de Jehová. Aférrese a Él y no se suelte. Aférrese al Señor con todas sus fuerzas. Y recuerde que el Señor es el dueño de la fuerza y el poder. Y Él todo lo puede. Muchas personas cuentan solo con sus propias fuerzas
Y ese es el error. Tenemos que contar con la ayuda de Dios. Y para ello, como hablábamos en el programa de ayer, tenemos que encomendar al Señor nuestro camino. Tenemos que confiar en Él y entender que Dios es justo, es fiel y es verdadero. Muchas veces esperamos que todo ocurra en un día, pero no ocurre en un día. Hay cosas que llevan y toman tiempo. No desesperes, no entres en ansiedad. Pacientemente, como dice el Salmo 40, espera en Jehová. Amén. Y dice la palabra también, hay varios ejemplos que quiero que veamos en este día acerca de todo esto. Y te voy a leer un proverbio, Proverbio 4, que habla acerca de los beneficios de la sabiduría. Y si usted es sabio en este final de año, no se va a quejar, va a orar, va a buscar a Dios y lo va a alabar. No se queje, alabe. No se queje, ore. No se queje ni entre en aflicción. Hay personas que afligen su alma. Aparte de que tienen un problema, comienzan a pensar en el problema y a hablar del problema y a decir que ese problema todos los días es más grande y es más fuerte. Mira lo grande de tu Dios. Mira lo grande y lo poderoso que es tu Dios. No mira el problema grande, deja de llamar grande al problema, deja de llamar fuerte al problema y comienza a llamar a tu Dios grande, fuerte, poderoso, temible, fuerte en batalla, como dice la palabra. Tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Y dice ahí mismo en ese Proverbios 4 que nos habla de los beneficios de la sabiduría. Nos dice el versículo 20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué importante en este tiempo, querido hermano y hermana, es que usted recuerde que usted no está esperando lo que los hombres hagan. Usted está esperando lo que Dios va a hacer. Y Dios usará hombres, pero lo hará Él. Eso suena un poco complejo, pero ahí entra el usted saber que usted guarda en su corazoncito. Guarde ahí toda buena palabra que de la boca de Dios ha salido. Guarde las promesas de Dios que a veces son muy profundas, son muy suyas. Hay promesas que usted no la puede compartir con cualquiera, porque hay revelaciones y palabras que Dios le ha dado que cuando usted la comparte con el que no tiene fe, con el que no cree, no la entiende. Es como, fíjese, Saúl era rey y Dios había mandado a Samuel a ungir a David y le había dicho a Samuel, ya Saúl, yo lo deseché. Saúl fue desechado, pero seguía con la corona en la cabeza. David estaba vivo y caminando y con 17 años fue ungido rey. Aunque Saúl seguía reinando, el rey que Dios se había escogido también estaba vivo. Y le tocó vivir en un mismo periodo de tiempo. Y David tuvo que entender esto. Y cuando Saúl se levantó contra David y lo quiso matar porque enloqueció de celos, llegó un momento donde David tuvo la oportunidad 3 veces de matar a Saúl y no lo hizo, sino que dijo y declaró, líbreme Jehová de tocar yo a su ungido, porque así como David había sido ungido, Saúl también. Y quien tenía que quitar a Saúl era Dios. Quien tenía que permitir que David fuera rey era Dios. Y llegaría un día, estando en la zona de Hebrón, donde todos los ancianos de Israel, con David con 30 años, llegó el momento que lo ungieron rey. Y en ese momento ya Saúl no existía. Qué importante es entender que no fue David que quitó a Saúl, lo quitó Dios. Y Saúl no estaba porque por voluntad de Dios su tiempo había concluido. Espera tu tiempo, espera la obra de Jehová a tu favor. ¿El reino que gobernaría David era el de Saúl? Sí. ¿Las tropas que lo siguieron en gran parte eran las mismas que los persiguieron? También. Muchos quizás no entiendan esto, pero es así. Vemos casos como Nabal, Abigail y David. Abigail era la esposa de Nabal. Nabal era un hombre necio y malo. Y Abigail era una buena mujer y sabia. Y supo aguantarse al Nabal hasta que Dios hiciera algo. En un momento dado, el mismo Dios
le manda una especie de infarto a Nabal y muere. Y David se casa con Abigail y la toma por esposa. Qué importante es entender que a veces hay propósitos y tiempos de Dios que usted no comprende. Usted solo sabe el final de la historia. Usted solo sabe que hay algo más de Dios para usted. Usted solo sabe que Dios la va a posicionar o lo va a posicionar y usted no entiende cómo. Olvídese que si hay que quitar a un Saúl o a un Nabal o a una Basti, como le pasó a Esther, la van a quitar, lo van a quitar. Para David fue ser rey, Saúl tuvo que desaparecer. Y eso usted lo tiene que entender. Y Saúl desapareció, ¿por qué? Porque fue rebelde a Jehová y se levantó contra aquel que lo ungió rey. No lo obedeció, no le sirvió bien y no siguió sus órdenes. El que sabe esperar en Dios, de Dios verá la respuesta. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Y en ese corazón no deje entrar ni dudas, ni temores, ni deje entrar tampoco ideas equivocadas. Deje que el Señor haga como Él quiera. Si Él promete, Él cumple. Y Él hace como Él dice. ¿Entendió? Hay otro ejemplo que quiero que veamos en este día sobre este tema de adorar y alabar a Dios en todo tiempo. David era un gran adorador del Señor. De hecho, tocaba varios instrumentos musicales, componía salmos, que son alabanzas, oraciones cantadas, y al mismo tiempo él mismo cantaba. Pero también cuando él entraba en el espíritu de adorar a Dios, David danzaba. Fíjese qué tremendo, que muchas personas ven la alabanza, la danza o ve ese mover de adorar a Dios como algo que no tiene sentido. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el mismo Dios pide la adoración y dentro del diseño del tabernáculo, así como del diseño de todo lo que se hace para el culto al Señor, está la adoración con instrumentos, así también como adoración con diferentes formas, como es el incienso, como son los panes de la proposición que estaban en el tabernáculo. Amén. Aún los discípulos de Jesús cantaban himnos. Aún la última noche, antes de irse a Getsemaní, cantaron himnos. Porque después de celebrar la Pascua, hay un himno que los judíos cantan hasta el día de hoy. Y ayer se celebraba, antes de ayer, ellos entraron en lo que se llama el Hanukkah. Amén, pero ese es otro tema para otro día. Y quiero que en este día veamos también un poquito la historia que tiene que ver con Pablo y Silas, que es un excelente ejemplo de adoración, porque Pablo y Silas vivieron un momento muy difícil, donde fueron encarcelados, donde estuvieron en un momento de prisión, uno de tantos. Y dice la palabra que en este capítulo 16 de Hechos, el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, nos dice que mucha gente, por ellos haber sanado, libertado a una joven que estaba posesa, y ellos haberla libertado, y esa joven, como era una especie de adivina, por eso cobraban a la gente, sus dueños se molestaron y levantaron una turba de personas que fueron y los querían matar, y entonces los toman preso y los llevan a la cárcel. Y dice el 22 de Hechos 16, se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Le cayeron a varazos, y después de haberlo azotado mucho, y dice mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro. Es decir, el calabozo por lo regular tenía una especie de subterráneos, de pisos debajo de la tierra, donde no entraba aire, había oscuridad, estaba lleno de ratas. Recuerde que esas cárceles no tenían baños, por lo tanto había un hedor horrible, y ahí metieron a Pablo y a Silas en lo más profundo, donde el que entraba por lo regular no salía vivo, porque o se enfermaba o lo mataba una plaga, o lo enfermaban las ratas, o lo mataba el malestar y el dolor, porque cuando ya los entraban ya estaban azotados, como ellos
que lo habían azotado a varazos. Y dice que lo guardase con seguridad, el cual recibió ese mandato, lo metió en lo más profundo del calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Fíjese que aparte de estar en la cárcel más profunda, le pusieron una especie de maderas que le trancaban los dos pies, no se podían mover. Muchas veces ese cepo incluía también las manos o el cuello. Era un instrumento de tortura y de prisión. Y ahí pusieron a Pablo y a Silas. ¿Usted sabe por qué? Por hacer lo bueno, por sanar a una persona, por libertar a alguien que estaba poseído por un demonio. Por hacer algo bueno, terminaron en el calabozo. Y estando en ese calabozo, en ese lugar tan inhóspito, molesto, incómodo, lugar en el cual había mal olor, había enfermedad, habían ratas, en ese lugar estaban Pablo y Silas. Y ahí quiero que usted vea qué hicieron ellos. Dice el versículo 25, Hechos 16, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Fíjese que en su momento más difícil y más oscuro, ellos cantaban himnos a Dios. Muchas veces en los momentos de dificultad, la gente se quiere desahogar, quejarse, maldecir a alguien, echarle la culpa a alguien. La gente quiere golpear la pared, romper platos. Hay gente que si lo dejan, mira hermano, coge un palo y le cae a palos a todo el mundo. Y hasta el más creyente hay un momento donde se siente angustiado. Otros querrán, como no van a dañar a nadie, llorar, deprimirse, meterse debajo de una sábana y salir al año. Hay gente que sencillamente dice, pero esto es demasiado. Es demasiado, como fue demasiado que por libertar un endemoniado, hacer un bien, le pagaran mal. ¿Qué hicieron ellos cuando ya estaban ahí a la medianoche? Porque cómo dormir después de que te caen a varazos y te queda un dolor terrible. Y cuando te llevan a lo más profundo de la cárcel, en el hedor peor y en la oscuridad más terrible, te ponen el cepo en los pies, te aprisionan. Ahí en ese momento, ¿qué hicieron estos dos hombres? Dice la palabra que estos dos hombres, cuando llegó a ser medianoche, cantaban himnos a Dios. Comenzaron a adorar, a alabar a Dios. Qué fácil es alabar el día de tu cumpleaños, el día que te nombran en un trabajo, el día que te aumentan el sueldo, el día que te va bien. Qué fácil es adorar cuando las cosas van bien, cuando estamos sanos, cuando se casa la gente, cuando la gente ve que le nace un hijo. Hay momentos muy bonitos para cantar, pero cantar cuando todo va mal, alabar a Dios y cantarle salmos e himnos, cuando todo está difícil, cuando todo se ve oscuro, como era esa noche, cuando no vemos salida, no vemos solución, cantar himnos a Dios. Eso hicieron ellos. Les habían aprisionado los pies, pero le dejaron la boca suelta. Yo siempre digo eso. Si el Señor te dejó y permitió que te dejaran la boca suelta, no te calles. Pero no uses esa boca hermosa, esa boquita para usted decir cosas feas, para quejarse, para maldecir. No. Que tu boca cante salmos, himnos, que tu boca adore, alabe a Dios, que tu boca exalte el nombre del Señor, que tu boca sea abierta para decirle al Señor que tú lo amas, que tú le crees, que tú sabes que Él es la respuesta y que en Él está la salida. Amén. Adore a Dios en el momento agrio, que la dulzura la traerá a Él. Y Él traerá luego esos cánticos de gratitud, porque el Señor te hará regresar con cánticos de alabanza. Y dice, y los presos lo oían, todo el que estaba ahí lo escuchaba. Pero así como escuchaban los demás presos, que muchos eran creyentes porque había persecución contra los cristianos, los demás presos escuchaban esos signos y seguro que también estaban obrando en sus corazones. Necesitamos alabar a Dios en todo tiempo para que los que nos rodean entiendan que hay oportunidad, que hay Dios. Porque cuando, mire, no hay algo más contagioso que la fe.
No hay algo más contagioso que la esperanza. No hay algo que se comparta que tenga un efecto más agradable a Dios y motivador que la fe de alguien que, mire, está totalmente cimentado en que Dios va a obrar. La fe mueve montañas y así es. La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. No estamos viendo, no sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero estamos seguros de que Él lo va a hacer. Amén. Y dice que sobrevino entonces de repente, y esto es lo que yo llamo un de repente de Dios. De repente, en ese de repente vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante, y dice así mismo, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertó el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó una espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Si los presos bajo su responsabilidad escapan, uno solo es suficiente para que a él lo maten y aún a su familia. ¿Qué hizo él? En ese momento se iba a suicidar porque no vio salida, pero siempre hay salida en Dios. No tome una decisión tan fatal nunca, porque en Dios siempre hay esperanza. Y el mayor regalo que usted y yo hemos recibido es la vida. Y Dios tiene la oportunidad de darnos nuevos comienzos, tiene el poder para cambiar tu lamento en danza, tu tristeza en gozo. Las manos vacías Él las llena y el corazón apocado Él le da razones para reír, para alabar y para danzar. Aleluya. Y mire, este día ahí ese carcelero no vio salida. Dijo, todos estos presos se van a ir huyendo y a mí me van a matar. En ese momento, Pablo, que se da cuenta y entiende lo que va a suceder y el mismo Señor lo inquieta, dice el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, recuerde que él estaba en lo más profundo de la cárcel, desde allá abajo, de donde lo metió el mismo carcelero, de ese hueco, ahí Pablo le grita a gran voz, como dice la palabra, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Le hago una pregunta. ¿Cómo Pablo sabía que el carcelero se iba a matar si él estaba en lo más profundo de la cárcel? Dios. Dios quería salvar a ese hombre. Dios quería salvar esa casa. Dios quería provocar un cambio en ese hombre. Y el Espíritu Santo motivó a Pablo a desde lo profundo y oscuro. Recuerde que era medianoche. Recuerde que no había luz, inversores ni plantas. Recuerde que ellos estaban en una cárcel donde estaban privados de todo y Pablo estaba en lo más profundo. Él no tenía cómo ver allá arriba lo que el carcelero estaba haciendo. Pero Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo entiende y todo lo discierne. Y en ese momento el Señor a través de Pablo le dijo, no te hagas daño. En este día si hay alguien pensando que todo terminó, que no hay oportunidad, quiero decirte, sí hay oportunidad. No te hagas daño ni le hagas daño a nadie, porque el Señor tiene oportunidad para tu vida y hay nuevo comienzo, nuevo tiempo y esas cosas que te rodean, que hoy te dan tristeza, esa soledad va a desaparecer y el Señor llenará tu boca de risa, tus labios de alabanza y te hará danzar de gozo. En el nombre de Jesucristo, en Él hay oportunidad, hay nueva vida, hay nuevo comienzo. En Él hay dulzura para tu vida. El Señor todo lo puede. Y ese nuevo comienzo le había llegado a este carcelero. No seguiría maltratando gente, ni afligiendo gente, ni dañando personas. Había un encuentro que Dios había preparado con él. Y Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Usted oyó bien, todos, ningún preso de los que estaba en esa cárcel decidió hacer algo para huir. Todos se quedaron. Pero recuerde que todos también oyeron los himnos, las oraciones y los cánticos que levantó Pablo. El Espíritu Santo estaba en ese lugar. A veces nos encontramos en lugares y situaciones
que pensamos que Dios no puede entrar, y Dios puede entrar a cualquier lugar. Mire, el lugar más oscuro, en la cárcel más terrible, en el prostíbulo, en la casa donde parece que hay hechicería, que la gente está todo en oscuridad, ahí también entra la luz de Cristo. Ahí entra también el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, fíjese que como le hablé, estaba oscuro. El carcelero dijo, tráiganme una antorcha, tráiganme una lámpara, tráiganme algo que alumbre. Él pidió luz, él veía todo oscuro. Tenga cuidado si hoy usted ve todo oscuro y las cosas no son como usted la ve. El enemigo es un mentiroso y a veces nos hace parecer que no hay camino para nosotros, que no hay salida, que no hay oportunidad, que usted tendrá que hacer lo que un mal consejero le está diciendo, como trataron de hacer con Nehemías, que le decían, ese muro hasta una zorra que se suba ahí arriba, un animal lo tumba porque está mal hecho. Le decían que vendrían los egipcios, los filisteos, que vendrían los amalecitas. Sin embargo, el muro se terminó en 56 días. Y el día de la dedicación, el crujir de la gente adorando y alabando a Dios, su clamar fue tan fuerte que a lo lejos en otra ciudad escuchaban el gozo. Aleluya. Y ese día este carcelero pidió luz y se precipitó adentro, es decir, se fue para abajo con la antorcha y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos le dijo, señores, ahora le llama señores, a los que antes insultaba, murmuraba y maltrataba, ahora le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Uno que cree en la casa, trae a Cristo a la casa. Y si Cristo está en casa, todo va a comenzar a cambiar. Todo va a obrar en cada miembro de esa casa. Aún no estén todos en la casa, aún algunos estén en otros países, ciudades, lugares, algunos se hayan apartado, algunos estén hasta enemigos que no se hablan. Cuando la luz de Cristo llega al corazón de uno, y es de una casa, de una familia, esa luz va a comenzar a brillar en todos y van a venir cambios radicales en el nombre de Jesús. Corazones serán transformados, entendimientos, vicios, adicciones serán rotas, maneras de pensar, de actuar, de obrar serán transformados, deseos equivocados desaparecerán, porque en el nombre de Jesucristo hay poder. Y cuando llegue ese de repente de Dios, como llegó este de repente, todo cambia en el nombre de Jesús. Y dice la palabra que este carcelero era el que clamaba y pedía de qué él tenía que hacer. Y dice en ese momento que temblaba, dice que en ese momento le dijo señores, y dice que en ese momento lo sacó de la cárcel. Y él es el que le pregunta, ¿qué debo hacer? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y ahí viene la predicación, que es la gran comisión de Mateo 28, 19. Tenemos que entender, queridos hermanos, que el Señor nos ha dicho, id y llevad este evangelio. Amén. El Señor nos ha mandado a predicarle a otros. Y hay gente que piensa que para usted hablarle de Dios a otro, usted tiene que ser un santo, que usted tiene que ser perfecto, que usted tiene que ser una persona que ni tose. Mire, querido hermano, las cosas no son así, porque perfecto solo Dios, libre de pecado solo Cristo. Recuerde que aquí en la tierra somos simplemente seres humanos, pero aún con nuestros errores, defectos y imperfecciones, usted puede haber entendido que Cristo salva, que Cristo libra y que aunque usted es un proceso de Dios, es una obra de Dios en proceso de cambio y de culminación, Él lo hará. Él terminará la buena obra que inició. Háblele a otro de Cristo. No le trate de profetizar ni de decir qué tienen ellos que hacer. Dígale que Cristo cambia las vidas. Dígale que Cristo salva, que Cristo redime. Hay un error que tienen algunas personas y es un consejo. Yo no soy nadie quizás para venir a teologizar o algo, pero leyendo Mateo 28,
entiendo que Jesús lo que nos dice es ir y predicar el evangelio de Él, no el nuestro. Yo no tengo que ir a decir que yo soy bueno, eso no importa, porque bueno solo Dios. Yo lo que tengo que decirle es que Dios es bueno y que Jesucristo salva y que en Él está el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Que nos volvamos a Cristo y lo dejemos obrar y Él nos irá cambiando, organizando, mejorando, pero será un proceso no doloroso, será un proceso maravilloso, será un proceso que incluso te aseguro que podrá ser cualquier cosa menos aburrido. No va a ser aburrido, tampoco será un proceso en el cual el Señor te llevará de un sufrimiento a otro sufrimiento peor. No, Él viene a traer paz, libertad, salvación. Él viene a derramar frutos del Espíritu, que son paz, gozo, amor, benignidad, templanza. Aleluya. Qué importante es entender que uno de esos frutos es el amor, es la paz, lo que te falta de paz. Porque hay gente que busca la paz en lugares equivocados. Y este carcelero ese día recibió predicación, recibió palabra de Dios. Pablo no tenía que decirle quién era él. Pablo lo que le tenía que hablar era de Cristo, de lo que le habló. Y dice la palabra que ese día le habló a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. El mismo que había ayudado a ponerle el cepo, a encarcelarlo, le lavó las heridas y enseguida se bautizó. Esa misma noche recibió la palabra, cambió su corazón, deseó recibir a Cristo y ese mismo día fue bautizado él con todos los suyos. Es uno de los cambios más radicales. Eran las 12 de la noche cuando tembló y esa misma noche, antes de que amaneciera, ya él era cristiano y había sido bautizado y había sido cambiada toda su vida. Hay personas que a veces dicen, ¿y cómo ocurre esto? Eso lo hace Dios, no usted, no yo. Eso lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Hay gente que a veces no entiende y piensan que tienen tiempo y viven su vida, llevan sus vicios, sus ataduras, llevan una vida monótona de maldades, chismes. Otros son de los que se viven el día riendo, pero burlándose de los demás, porque si se ponen a ver su propia vida, llorarían. Pero hay un detalle. ¿Cuánto tiempo te queda, hermano? ¿Cuánto tiempo de burlarte de otros? ¿De tu vida monótona, de tu rutina, de tu quejadera? ¿Cuánto tiempo te queda? Quizás crees que te queda mucho. En la Biblia hay una parábola que nos cuenta Jesús acerca del rico necio o rico insensato, donde había tenido una gran cosecha, había tenido un momento bueno en apariencia, como alguna gente cree que la vida que está llevando está buenísimo emborracharte, está buenísimo drogarte, está buenísimo hacer lo malo. No, no está buenísimo, está horrible, terrible, te estás matando, te estás dañando, estás estancado, tu vida está podrida, pero hay buenas nuevas. Y la buena nueva es que Cristo puede cambiar todo eso y lo hace en un segundo o en una noche, como lo hizo con el carcelero y su casa. Ese rico necio de la enseñanza de Jesús se creía que estaba muy bien, que su vida estaba perfecta y decidió que al otro día cuando se levantara iba a hacer unos graneros más grandes para poder acaparar más dinero. Hay gente que quizá dice, cuando cobre el doble sueldo me voy a dar un humo de 3 días o me voy a meter un viaje de esos viajes que hace la gente sin coger carro ni guagua y voy a durar una semana viajando. Pero mire, usted sabe qué le dice el Señor al rico esa noche: necio, hoy vienen por tu vida, hoy vienen por tu alma. Y le hace una pregunta: ¿y todo lo que tienes, de quién será? Hay un momento donde la gente se siente muy guapito y muy valiente. No es lo mismo, como dicen por ahí, llamar a cierto personaje que verlo llegar. No es lo mismo usted estar deseando la muerte que verse en ella. La Biblia nos habla de que ese es un lugar de sufrimiento, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Ese es un lugar al que usted no quiere ir y oramos a Dios para que no vaya. Ese lugar es donde termina también el que atenta contra su vida o la de otro. Ese es el lugar al que están destinados los que no se arrepienten en vida, ahora. No es cuando usted quiera.
la oportunidad es hoy, tómala. Es gratis, no cuesta nada. Aquí en este espacio lo que estamos tratando es de motivarte a que te acerques a Jesús, como este carcelero que dijo, ¿qué tengo que hacer? Y le dijo a Pablo, ¿qué tengo que hacer? Y Pablo le dijo, vuélvete al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué ocurrió? En una noche, de las 12 de la noche que tembló la tierra, antes de que saliera el sol, ya estaban bautizados todos en su casa, eran creyentes y su vida había cambiado, la de él y de toda su casa, porque por donde Cristo pasa, algo grande pasa. Y dice la palabra, y él tomándoles aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolo a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Llegó la alegría a esa familia. Ese carcelero ese día tuvo gozo. Y qué bueno, qué hermoso que el Señor hace cosas maravillosas. Así que vamos a hacer una breve pausa y regresamos luego de este corte. El proverbio del día. Confianza puesta en Jesús. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiar es apoyarse y hallar descanso en aquello que nos puede sostener, de tal forma que estamos tranquilos. Es así como los atribulados se muestran con gozo, los cansados están reposados al tener su mirada puesta en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, versículo 2. Dios tiene planes de bien y no de mal. Apoyémonos en el Señor y no en nosotros mismos. La Fundación Cristiana Cosecha y Victoria presentó el Proverbio del Día. Levántese creyendo, levántese creyendo, levántese creyendo lo que dice la Biblia. Con la pastora Moraima Miranda. Bendiciones. Soy la pastora Moraima Miranda en un momento especial de Levántese creyendo lo que dice la Biblia. Hoy hablaremos un poco sobre la mujer que padecía una enfermedad durante 12 años hasta que se encontró con Jesús. Está en la Biblia, en el libro de Lucas, en el capítulo 8, versículos 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado
y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. También Jesús está disponible para ti en el día de hoy, para curarte de tu enfermedad, para sanarte de las heridas del alma, para hacer que se vaya todo recuerdo negativo y traumático de tu vida. Hoy también Jesús, aunque hay mucha gente, aunque haya multitud, puede oír tu voz, puede sentir cuando tú mismo tocas el borde de su manto, porque Él nos conoce a cada uno de nosotros y Él sabe cuando su poder sale para bendecir a una persona. También usted puede acercarse hoy a Cristo y ser curado, sanado de toda enfermedad. Él es el que liberta el corazón oprimido. Él es el que sana los recuerdos del trauma. Él es el que hace que olvides tu dolor. Él es el que sana de todo diagnóstico donde no hay futuro según los médicos para ti. Dios puede cambiar eso. Solamente usted tiene que tener la fe de que Cristo vive y tiene poder. Todavía hoy Él lo puede hacer. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos las gracias y te pedimos que hoy nos dé la fe para creer que lo imposible puede ser posible por tu poder. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Recuerde, usted puede seguir todos los episodios de Levántese Creyendo lo que dice la Biblia por todas las plataformas y redes sociales. Recuerde que Dios le ama y tiene la bendición a su nombre. El Señor está con usted y las puertas hoy cerradas se abrirán en el nombre de Jesucristo de Nazaret y serán puertas de bendición. Bendiciones. Levántese creyendo, levántese creyendo, levántese creyendo lo que dice la Biblia. Con la Bendiciones, aquí estamos ya en la parte final de Transformando Comunidades y ahí escuchamos a la pastora Moraima Miranda con Levántese creyendo lo que dice la Biblia. Y ya hoy nos vamos a despedir orando. Antes quiero invitarte a que esta noche tenemos un culto de oración en el templo de la ciudad de Santo Domingo, en la calle Calamares 18A. Asista, vaya con todo el deseo de que Dios haga algo grande porque Él lo va a hacer. Nos despedimos orando, Padre, en el nombre de Jesús. Mira a cada persona que ha estado en sintonía, mira a los que han escuchado esta palabra, que cobren ánimo, cobren nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Que seas tú a través de tu Espíritu Santo fortaleciéndoles, levantándoles y dándole la certeza de que tú no solo los salvas a ellos, sino que puedes salvar toda su casa como hiciste con el carcelero. Ponemos este mes de diciembre en tus manos, sabiendo que tú, oh Dios, en lo que queda de este año, aún puedes hacer cosas grandes para tu gloria en el nombre de Jesús, pero para bendición de tu pueblo. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Se despide de ti el pastor Alexander Polanco en Transformando Comunidades. Bendiciones. De tu mano quiero ir, porque estando contigo sé que estaré mejor. Has puesto